esta historia extraordinaria de la Niña del Carmelo, precisamente. La flor del Carmelo, que se refiere a la Virgen del Carmen, un canto propio de la vida carmelitana. Hoy, en nuestro segundo programa de la vida extraordinaria de Santa María de Jesús crucificado. Comienza el 5 de enero de 1846 en Avellín, su lugar de nacimiento, una pequeña aldea situada a unos 20 kilómetros al noroeste de Nazaret. Su familia, originaria de Damasco y de la cordillera del Líbano, profesaba un apego inviolable a la fe católica. Varias fueron las veces en las que sus padres se vieron despojados de sus bienes por los contrarios a la religión católica de esos tiempos. Enviados a la cárcel o abocados al exilio. Dios les tenía reservada otra prueba. George Bawardi y Marie Chain, así como se llamaban sus progenitores, habían visto morir prematuramente a 12 hijos, fruto de su santa unión, un trauma que les ocasionó una profunda herida en sus corazones. Y ahí me detengo un poco en esta narrativa de la vida de Mariam Bawardi. Para nuestros tiempos, la defensa de la fe, la defensa de nuestra Iglesia Católica, el reconocer que aquellos que hemos nacido católicos tenemos el deber y también la obligación moral de defender a toda costa la vida en Cristo, la vida en la Iglesia, pero sobre todo vivir en esta Iglesia Católica rectos, justos, leales y fieles a las enseñanzas que Jesucristo dejó en el legado de los apóstoles hasta nuestros tiempos. Y es muy importante resaltar estas virtudes en la familia de Mariam, virtudes que nosotros hoy, no solo los católicos, sino todos los seres humanos que estamos involucrados e invitados en esta vida, a dar sentido, a dar verdad, a hacer que nuestras vidas tengan este valor y esta responsabilidad de defender la vida a toda costa y sobre todo de dar vida a nuestros semejantes a través siempre de tener muy claro nuestros valores morales, sociales y cristianos, nuestros valores espirituales también. Qué tan importante es que todo padre y toda mamá que es parte formativa y formal de la familia sea siempre portavoz hacia nuestros hijos y nuestras generaciones del valor, del compartir, de la enseñanza y de la transmisión de nuestra fe. Si recordamos nuestros abuelos y bisabuelos, nuestros padres también siempre han procurado que nosotros como hijos asistamos a los deberes cristianos, que asistamos al cumplimiento de los mandamientos también de la fe cristiano-católica, a la comunión con la Iglesia. Es así como la vida de estos dos, hombre y mujer, defienden a toda costa, aun cuando en estos tiempos en los que ellos vivieron, fueron encarcelados. Lo mismo que fue Pablo, lo mismo que fue Pedro, lo mismo que fueron muchos de los primeros cristianos que por amor a Cristo y por haber encontrado la verdad, también fueron encarcelados. Hombre y mujer que abocados a la defensa de la fe católica, pues también vivieron exilio.
Y eso es un ejemplo para nosotros porque no sabemos ni el cuándo ni el dónde. De momento, la defensa de nuestra fe pudiera llevarnos a vivir experiencias de este tipo. Pero como siempre ha sucedido a través de los siglos, Dios nos defenderá, Dios siempre está con nosotros y Dios siempre nos ayudará a salir de estas pruebas. Más aún, yo me pongo a pensar un poco, ¿cuántas mujeres hoy en día con una facilidad enorme deciden acabar con la vida que llevan en su vientre? Una vida que depende de ellas, que depende de su amor, que depende de el cariño, que depende del anhelo, que depende del aceptar en su vientre la vida que Dios da. Y en el caso de la mamá de Mariam, el querer concebir y 12 veces no poder, porque la voluntad de Dios o las circunstancias de esos tiempos provocaron que una y otra vez sus bebés no pudieran lograrse. Y el sufrimiento de la mamá de Mariam, claro que como toda mujer fue mucho. Y del papá en la comunión de querer forjar y formar una familia, aún más. Pero aún en medio de esas vicisitudes, siempre dispuestos a honrar la fe, jamás en reclamar a Dios, sino estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Y de ahí Mariam ha de reconocer, ha de vivir aún en su pequeñez la enseñanza de sus padres, siempre fieles a Dios, aún en medio de cualquier situación difícil, de cualquier situación que pudiera a veces lastimar el corazón, la mente y el espíritu de las personas. Así los padres caminarán, aún en medio de las heridas de sus corazones, siempre fieles. Durante uno de sus exilios en Abelín, la madre tuvo la inspiración de pedir al Señor una hija. Anhelo que siempre había guardado en su corazón incesantemente. Y que además su esposo compartía, y es otra de las virtudes enormes del amor. Siempre el esposo y la esposa juntos en sus pensamientos, en sus pláticas, en sus decisiones. Un matrimonio que se forja siempre bajo la voluntad de Dios, pero también bajo la comunión del matrimonio. Ahí, entonces ella, a través de la oración, vuelve a invocar, vuelve a pedirle a Dios, después de haber pasado 12 embarazos, una vez más, Señor, danos la oportunidad de tener una hija. Vayamos a Belén a pie para pedirle descendencia a la Virgen y hagamos una promesa. Si escucha nuestras oraciones y nos concede una hija, la llamaremos Mariam. Y al Señor le ofreceremos por esta bendición una cantidad de cera igual a su peso cuando tenga 3 años. Eso es algo muy importante, hermanos, en Cristo, en la vida de todo hombre y mujer de fe. Confiar en la oración, tener fe, orar a Dios, depositar en Dios toda nuestra esperanza y además, 2 cosas muy importantes. ¿Qué tan importantes para el peregrino? Siempre hacer un esfuerzo, hacer un caminar de reflexión, de oración, de piedad. Y en ese caminar siempre tener en el corazón la disposición y la esperanza de encontrarse con Dios. Ellos deciden caminar hacia la gruta de Belén. Deciden ir en el esfuerzo de su corazón al encuentro nuevamente en la intercesión de María para que ella lleve al cielo su petición. Y es una invitación que se nos hace a nosotros, hermanos en Cristo, tanto del Carmelo como de quien nos escucha. Siempre confiar en nuestra Madre Santísima. Siempre levantar nuestra plegaria y depositársela en sus manos
para que ella, así como corrió presurosa a ver a su prima Isabel, así de esa manera lleva al cielo toda petición, que por intercesión de ella y por nuestra fe, Dios escucha y escuchará, y si es para nuestro bien, Dios nos lo dará. Y entonces, en esta intercesión de María, nuestra hermana, la madre de María, va a encontrar consuelo. Y algo muy importante que no se nos debe de pasar. Siempre esta ofrenda de amor, en el caso de ellos, en su alcance económico, poder ofrecer, ellos ofrecieron cera en el mismo peso de lo que pudiera tener Mariam a los 3 años. Es muy importante que nosotros comprendamos también lo que es el ofrendar. Un acto de amor, no es ninguna paga, no es un depósito bancario, no tienes el sentido de querer como extorsionar, no. La ofrenda es un desprendimiento del corazón, que con amor filial a Dios se le da, sabiendo que en la voluntad de Dios se cumple o no se cumple, solo si Dios ve que es bueno, que es necesario o que realmente lo necesitamos. Pero de nosotros hay un desprendimiento, una ofrenda de amor, donde reconocemos al Dios, al Señor de los ejércitos, al Dios verdadero, y como decirle, Señor, te amo, y esto lo doy a tu iglesia para el bien de tu iglesia y también para que tu iglesia lo ocupe en el bienestar de sus semejantes. Los cónyuges emprendieron justo este peregrinaje y al llegar a su destino, bajaron a una cueva para rezar. La Santísima Virgen escuchó sus plegarias y les dio una hija, que fue bautizada en la iglesia de Abelín según el rito greco-católico bajo el nombre de María. Esta niña, concebida por intercesión de la Madre de Dios, tras la llamada de Jesús, irá a Belén para morir como hija de Santa Teresa. Algunos años después de su nacimiento, Dios le dio a sus padres otro hijo al que llamaron Pablo. Fíjate cómo, hermano, hermana, viene la bendición siempre en abundancia. No solamente Dios les permitió a estos hombres ser padres por fin y ver a su niña entre sus brazos, sino que además Dios le dio una segunda bendición para alegrar su corazón. Una niña y un niño, para sentir lo que fue educar durante este pequeño tiempo a estos dos pequeños hijos de Dios. La pequeña María no tenía aún los 3 años cuando el Señor le concedió gracias singulares. Siempre con Dios en sus pensamientos, se le veía alejarse del ruido y de la gente en busca de la soledad, suspirando como un alma tocada por la nostalgia del cielo. Y ahí, hermanos en Cristo, también es muy importante, y les exhortamos a través de la fraternidad, papá, mamá, háblales a tus hijos de Dios desde pequeños. Para ello, obviamente, papá, mamá, empápense, enriquezcanse de la enseñanza de la iglesia, lean, instruyanse, oren, para que Dios les inspire y pidan la sabiduría del cielo para que puedan guiar a sus hijos por el camino de Dios. Mariam seguramente que desde pequeña escuchó las palabras de su padre, las palabras de su madre, que le hablaban de la Virgen, que le hablaban de su vida de fe desde pequeño. Los niños tienen la gracia aún desde pequeños, aunque no entienden muchas de las cosas del mundo, pero sí las cosas del Espíritu, porque provienen de Dios, así como nosotros. Así que despertemos el interés de nuestros hijos desde pequeños y conforme han ido creciendo, pues hay que intentarlo. Claro que a veces es doble el esfuerzo, pero intentar siempre hablarles de Dios, aún en medio de las crisis que se pueda estar viviendo en el mundo. ¿Qué tan importante es entonces, hermanos en Cristo?
reconocer, amar a Dios, hablarles a nuestros hijos de Dios, vivir en Dios como familia, defender la familia, defender la vida y defender siempre el sacramento del amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos en Cristo, preparémonos entonces en nuestra vida de oración y nos vemos en la siguiente cápsula de Santa María de Jesús, crucificado, vida y obra.